Fue el primer sintetizador difícil de distinguir de un piano real. Su creador hoy es empleado de Google. Sin Stevie Wonder quizás hoy no estaríamos hablando de esto. Bienvenidos al canal, mi nombre es Mauro y hoy vamos a hablar de Kurzweil. En 1948 nacía en Queens, Nueva York, Ray Kurzweil, uno de los protagonistas de esta historia. Su familia, compuesta por un padre concertista de piano, una madre artista visual y una hermana actualmente contadora, emigró desde Austria justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Desde muy chico, Ray mostró un talento y una determinación inusual, ya que a sus 5 años tomó la decisión de ser inventor. Me aburría en clase, me dormía, entonces mis maestros lo tomaban como falta de conducta. Su temprana exposición a la ciencia fomentó su pasión por la informática, convirtiéndose a los 14 años en programador de la iniciativa educativa Head Start, creada por el presidente Johnson en 1965. Esta participación lo llevó a desarrollar un software capaz de escuchar y analizar obras para componer piezas nuevas a partir de ellas al estilo de Bach o Chopin, resultando con esta invención el ganador del primer puesto de la Feria Internacional de Ciencias, razón por la cual el mismo presidente Lyndon Johnson lo felicitó personalmente. Aparentemente, estas experiencias inculcaron en Kurzweil la convicción de que casi cualquier problema podía ser superado, pero lo más sorprendente de todo es que hasta ese momento la música era apenas un producto secundario de su fascinación por la tecnología. No era músico, sino que era un inventor. Y su próximo paso no sería un teclado, sino una máquina para leer con los oídos. Luego de sus primeros inventos juveniles, Ray Kurzweil enfocó su talento en resolver un problema de la vida misma. Fue así que inventó un sistema que permitía a personas no videntes leer textos impresos de manera autónoma, al cual llamó Kurzweil Reading Machine, y era un aparato que escaneaba una página, reconocía el texto y lo leía en voz alta con una voz creada por síntesis. En 1976 era ciencia ficción hecha realidad. Fue allí donde apareció el segundo gran protagonista de esta historia. Y es que aquel gran invento llegó rápidamente a manos de Stevie Wonder, quien quedó impactado al instante. This is magic. Se contactaron personalmente y entablaron una relación amistosa durante años hasta que en 1982, en una de sus tantas reuniones, Stevie expresó una queja y una inspiración a la vez. Los instrumentos tradicionales del siglo XIX como el piano o los violines eran mucho más expresivos y reales que cualquier sintetizador electrónico de la época. Esa reunión fue el disparador que inspiró a Kurzweil a crear una nueva generación de sintetizadores capaces de emular los sonidos de los instrumentos reales. Ese mismo año fundó Kurzweil Music Systems y en 1984, con la asesoría de Stevie Wonder, Lyle Mays, Alan Perlman y Robert Moog, llegó al mundo su primer sintetizador, el Kurzweil K250, el primer instrumento electrónico capaz de reproducir fielmente los sonidos de un piano de cola acústico. Podía tocar hasta 12 notas simultáneamente usando sonidos individuales, así como también múltiples sonidos en una misma nota. En ese momento los únicos instrumentos disponibles que trabajaban con sampleo eran el Emulator, el Fairlight CMI y el Synclavier, pero el K250 podía imitar varios instrumentos con un nivel de realismo tan alto que se dice que los músicos no podían distinguirlo de un piano de cola real. Y aunque algunos críticos cuestionaron esa afirmación, nadie negaba que el K250 marcó un salto enorme en la música digital.
Luego del éxito del K250, Kurzweil siguió desarrollando instrumentos, pero en 1991 presentó un teclado por $3.000 que cambiaría todo, el Kurzweil K2000, y si bien a simple vista no parecía muy distinto de otros teclados, por dentro escondía una arquitectura revolucionaria llamada BAST, o Tecnología de Síntesis de Arquitectura Variable. Esto significaba que no estabas limitado a los sonidos que venían hechos, sino que podías crear los tuyos desde cero, paso a paso, eligiendo cómo querías que suenen. Era como tener un laboratorio de sonido en una sola máquina. No era fácil de usar y se debían hacer cursos o estudiar, pero quien sabía manejarlo podía hacer cosas increíbles. En esta oportunidad voy a enseñarles las ediciones que he realizado para el teclado Kurzweil K2000. El K2000 se convirtió en un favorito silencioso entre compositores del cine como Hans Zimmer, quien lo integró a su estudio, Vangelis, un hombre obsesionado por los sintetizadores, o músicos como Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails, quien lo usó para crear atmósferas oscuras y agresivas, o Tori Amos, quien lo eligió por su expresividad. Mientras otras marcas se volvían más amigables para el usuario, Kurzweil iba a contramano, seguía apostando a lo complejo, a lo profundo y a lo potente, y esa elección por supuesto que tuvo sus consecuencias. A pesar de su éxito indiscutible, Kurzweil empezó a perder terreno en los años 2000. Mientras otras marcas se volvían más accesibles y visuales, Kurzweil seguía apostando a lo técnico y a lo complejo. Sus teclados eran increíbles, pero ya no estaban de moda. El K2000 tuvo sucesores como el K2500, K2700, pero el impacto cultural ya no era el mismo. Sin embargo, su legado perduró en los estudios. Durante años, Kurzweil fue sinónimo de una idea adelantada a su tiempo, y es que una máquina no tenía que sonar a máquina. Su huella quedó impresa en películas, discos y en la cabeza de cada músico que alguna vez tocó un K2000. En 1993, Kurzweil Music fue definitivamente vendida a Youngchan, una empresa surcoreana de instrumentos musicales. Pero la historia no termina ahí. Desde el año 2012, Ray Kurzweil trabaja como empleado en Google, desarrollando inteligencia artificial a grandes escalas. Un joven que en los años 70 ayudó a los no videntes a leer, hoy crea sistemas que piensan, escriben y resuelven problemas. Pero también supo crear instrumentos musicales revolucionarios, porque como hemos visto en muchos casos de esta serie de videos, para cambiar la música no necesariamente hay que ser músico. Si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete al canal. Te dejo más contenido para que sigas navegando. Chau chau.